¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Siempre te lo repito desde hace 11 años, pero vale la pena agradecerte por estar ahí, que es un placer. Como es un placer también presentarla a Gloria Bredice de la Fundación Tendrel y hablando, ¿no?, de los conflictos, de los temores, de todas estas cosas que nos pasan en la vida, sí, que a veces están guardaditas y no las podemos sacar por temor, por tantas cosas que nos dan vuelta. Pero ¿qué papel cumplen ellos en la Fundación Tendrel para ir desandando la vida de cada uno y tratar de que estemos mejor? Gloria Bredice. Bueno, en una conversación que tuve esta semana, me preguntaban, ay Gloria, vos en el consultorio, en la escuela, digamos, en los grupos o en los talleres que a veces hacemos, tanta gente que puede ir y que tiene a lo mejor tantos dramas, tantos problemas, tantas cosas, ¿no es cierto?, que necesita o que está buscando, digamos, una ayuda. Y se me ocurrió y digo, bueno, qué bueno sería como poner un poquito de orden en esto de cómo vivo la vida, de qué manera la estoy llevando, cómo me suceden los problemas, los conflictos, y en ese ámbito, ¿qué hace un counselor o qué hace un profesional de la ayuda? Como en mi caso, como es la carrera que nosotros tenemos en la Fundación Tendrel. Y empezaría por lo siguiente. Generalmente, nosotros no tenemos tantos problemas, porque los problemas, ¿no es cierto?, son algo muy fáctico, algo muy concreto. Si vos vas por una calle y se cayó, no sé, un poste y no podés pasar, tenés un problema, tenés que agarrar y decidir si lo saltás, si te vas por otra calle. Es algo concreto, algo que está ahí, ¿no es cierto? Si tenés que regresar a tu casa, digamos, y te acordaste que no habías hecho las compras, tenés un problema y decís, pucha, tengo que ir o al almacén o tengo que ir o me acuerdo que tengo algo en el freezer, y la mente rápidamente en lo fáctico se pone en acción para resolver algo concreto que está ahí. Pero los dramas, así como lo indica su nombre, no serían ese tipo de problemas. Son más vale construcciones donde aparece un área de conflictos en el campo de nuestra experiencia de la vida, ¿no es cierto?, que ahí es donde muchas veces nosotros necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque estamos en confusión, porque la embarramos con nuestro juicio, porque quedamos como inhabilitados sin tener herramientas y recursos para responder, porque entramos en ese ámbito confuso, conflictivo, donde el conflicto siempre se presenta con una tensión, con esta fuerza, esta otra fuerza, si voy, no voy, si le digo que me peleo, que el otro me dijo, que el otro... Es decir, en las relaciones, por ejemplo, o en el ámbito de una decisión que haya que tomar. Entonces, a eso le llamamos problema, pero en realidad la palabra problema, esa que dice respuesta a tal cosa, es siempre fáctica, es siempre concreta. Estos no son problemas, estos son conflictos, es un área de conflictos. ¿Para qué se forma un counselor, un profesional humanístico? Se forma con una metodología donde a través de conocerse a sí mismo cómo se construyen los conflictos en su propia existencia, en su propia vida, empieza a entrar en esa área oscura, que parece oscura al principio. ¿A qué? Para poder gestionarla, para poder ordenarla, para poder comprenderla, ¿no es cierto?, para poder adquirir habilidad para lidiar con eso, por ejemplo, con las emociones. Y por supuesto, en esa formación que es experiencial, que empieza por sí mismo, después puede, ¿no es cierto?, a una persona que está en un área conflictiva o en un área de crisis, porque cuando el conflicto crece y se sostiene, se produce una crisis en nosotros, una crisis emocional, una crisis de angustia, una crisis de acción, porque hacemos algo o nos ocurre algo. Bueno, entrar a esa área, que es un área
no patológica, no tiene que ver con un diagnóstico, si soy obsesivo, no soy obsesivo, si soy neurótico, no, tiene que ver con una persona, con un ser que está siendo como persona en este momento, que ha entrado en el área de conflicto y no sabe cómo salir, no sabe cómo resolver y por supuesto tampoco que cuenta con recursos para poder hacerlo. Entonces yo te sugiero que incorpores, si necesitas cuando entras y te vas quedando como metido en esa área de conflicto, el hecho de que hay profesionales de la ayuda, que son los counselors. Comentanos, averigua en Fundación Tendrel, porque te pueden dar una buena mano en ese tema. El valor de vivir. Tengo el agrado de presentar a una amiga, pero yo no sé, yo a veces le digo viejita porque se me mezclan los sentimientos del gran cariño que le tengo porque la conozco de hace tantos años y desde su drama, desde la muerte de su hija, desde su nieto, cómo fue armando esa gran organización que fue OFES junto con su marido, con Hugo, ¿sí? Y uno la vio a lo largo de todo este tiempo luchar por las personas que estaban con VIH, ¿no? No había medicamento en ese momento. Bueno, fue una lucha increíble la que tuvo y sigue, y el Consejo Municipal, bueno, la honró con toda esta lucha que viene desde hace mucho tiempo. Gladys González. Bueno, yo creo, no fui yo la única, hubieron otras organizaciones también, hermanas que también luchaban junto con nosotros. Sí es cierto que nosotros nos ocupamos más del tema de medicamentos, de atención en los hospitales, porque bueno, será porque mi hija se fue de este mundo sin tener nada, absolutamente nada, porque cuando ella muere no había nada, ni AZT. Nosotros fuimos los primeros, la primera organización que trajo AZT, compró AZT nacional, fuimos nosotros, que nunca, pues si puedo decir el nombre del laboratorio, lo digo. Bueno, el laboratorio saca un aviso, el laboratorio LEA, yo me comunico con ellos, gente fantástica, me mandaron enseguida una PM, vino a visitarnos, y me acuerdo que juntábamos entre los que integramos, que recién empezábamos a formar, no estábamos formados, juntábamos entre nosotros. Me acuerdo que Hugo trabajaba más horas en el taxi que el dueño del taxi le decía, esa plata era para aportar para los medicamentos. A pesar de que Joel, que era el que estaba vivo, porque María José ya había fallecido, Joel, mi nieto, el hijo de María José, él no tomaba medicación ninguna todavía. Comprábamos los frascos, nos traían el frasco de AZT y nos traían 4 o 5 frasquitos y dividíamos para 10 días cada uno, juntábamos la plata y volvíamos a comprar otro frasco, y así pudimos mantener algunos tratamientos hasta que el programa nacional empieza a comprar, porque nosotros somos más nuevos nosotros somos más viejos que los programas. Nosotros estamos antes que el programa municipal, antes que el programa provincial, antes que el programa nacional. Nosotros empezamos en el 88 a partir de la muerte que nos enteramos de María José muere en el 89 y ahí nosotros ya nos dimos cuenta lo solo que estábamos. Vos ibas al hospital y te encontrabas con chicas muy jovencitas, yo llevaba a mi nieto, chicas muy jovencitas con su bebé en brazos, que vos hablabas con ella y te decía, mi mamá no sabe nada. ¿Cómo? Es una mochila muy pesada para llevar una chica tan joven con un bebé en brazos, saber que tenés una enfermedad que en ese momento desgraciadamente no había cura, sabíamos que SIDA era sinónimo de muerte, o sea que era una mochila muy pesada para que estas pobrecitas, chicas, jovencitas, pibitas, estuvieran afrontándolo solas. Entonces yo le decía, ustedes tienen que hablar con su familia, y con las madres sacamos fuerza de donde no tenemos para apoyarlos. No nos vamos a morir, como usted dice, no te vas a morir, no se va a morir tu mamá. Bueno, una de ellas me dice un día, ¿y usted no se anima a decírselo a usted? No, le digo,
La que se lo tiene que decir sos vos. Me dice, ¿usted no vendría a mi casa y yo la invito a mi mamá? Sí, ¿cómo no? Le digo, yo voy a tu casa, no tengo, voy a invitarme, como que vamos a tomar mate, y bueno, y después saldrá la conversación. Bueno, llegué a la casa, lo tengo muy presente, por eso siempre, cómo somos las madres, ¿no? Intuitivas. Llegué yo, viste, la señora me saludó muy amablemente, nos pusimos a charlar, no solamente estaba la mamá, estaba la suegra, el esposo de ella, y le dice, bueno, le dice la mamá, ¿a qué se debe que la invitaste a la señora? Y no, dice, porque yo quiero decirte algo. Bueno, le dijo a la madre, yo te voy a ahorrar. Yo ya me imaginé. Cuando me dijiste que la invitaba a ella, yo ya más o menos la conozco por nombre, yo me imaginé que algo vos me tenías que decir. Quédate tranquila, tenés todo mi apoyo, ahí sin necesidad de decir la palabra. Yeah. Y fue nuestra primer secretaria de la organización. Yeah. Y otra fue la vicepresidenta, que también colaboró mucho en su momento. O sea que se fue armando así. Después, nuestra idea era formar una organización de familiares. Pero ¿qué pasaba? Que el familiar... y lo digo a veces con un poco... No, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y bueno, yo soy de la otra política, yo sé por qué a mí no. Si yo estoy en el mundo, ¿por qué a mí no? A mí también me puede tocar, como nos tocó y como nos toca a cualquiera. Y era un permanente lamento. Tal es así que una vez hacemos en el Hospital de Niños, en el Vilela, nos presta el director, que es una bellísima persona, el doctor Camargo, nos presta el espacio, el aula, y en una punta trabajamos los familiares, en otra punta los chicos, las personas conviviendo. Bueno, resulta que en el nuestro estaba la doctora Changa Martiarena, mirá que siempre una querida, ella fue una de las médicas también de Joel, junto con el doctor López Papucci. Bueno, la cuestión que en un momento era, ay, porque a mí me tocó esto, qué desgracia, que yo no sé cómo afrontarlo. Y en un momento, escuchen, nosotros llorando, ellos a las carcajadas. Ellos están disfrutando de la vida y nosotros nos estamos amargando en vez de acompañarlos a ellos a disfrutar todo lo que puedan. Bueno, creo que eso dio un cambio a lo que fue la organización, porque los chicos ya venían más personas viviendo. Después nosotros, como empezaron los medicamentos, luchamos muchísimo por los medicamentos. Y lo digo con orgullo, nuestra organización fue pionera en la consecución, en conseguir medicamentos. En el año 97 presentamos un recurso de amparo contra la provincia por los medicamentos, con un muy buen resultado. Gladys, la verdad que vos más que amiga, qué sé yo, a mí me genera mucha ternura, amistad, qué sé yo, hay sentimientos encontrados. ¿Qué pasó en el consejo? Fue muy lindo, la verdad que me llega en un momento de mi vida muy especial, que reconocimiento, fue muy emotivo, encontrarme con gente que hacía mucho que no veía, fue a acompañarnos una compañera de trabajo que trabajamos en el año 82 juntas, mirá vos, 30 años después, más de 30 años. ¿Quién era tu compañera? Una señora que fue con la hija, la chica es cantante, Alejandra Insúa, creo que se llama. La mamá, fuimos compañeras de trabajo y nos encontramos por el Facebook, y 32 años que, más, en el 82, 34 años que no nos veíamos, o así muy de pasadita de alguna vez. Y después gente amiga que no éramos amigas del Facebook, que también fueron a acompañarme. Bueno, ya ahora no son más amigas virtuales, ahora son amigas. El valor de vivir. ¿Por qué me pasa lo que no quiero que me pase? Tema de Roxy Taxone. Nos encontramos siempre en la vida justamente replanteándonos en esta situación, ¿no? Si yo no quiero esto que me está pasando, ¿por qué me pasa? Y bueno, en la otra oportunidad habíamos estado hablando un poquito de Ho'oponopono y que son esas memorias que se repiten una tras otra en nuestro subconsciente.
y desde allí es donde actuamos. Nosotros creemos que elegimos y en realidad simplemente lo que es la mente consciente hace que repitamos los distintos patrones que tenemos incrustados, por decir de alguna manera, de ancestros, de vivencias, del colectivo humano. Y entonces, cuando queremos hacer algo, muchas veces, eso que quisiéramos tener, que quisiéramos hacer, que quisiéramos pasar, no lo podemos hacer porque nos encontramos repitiendo memorias antiguas nuestras que pueden ser de ancestros, que pueden ser miedos. Sí, por supuesto que el miedo tiene un condimento muy fuerte que hace que de alguna manera bloqueemos la energía en la cual nosotros queremos crear un bienestar y creamos un malestar. Qué bárbaro, pero nos boicoteamos entonces. Sí, a veces nosotros decimos que es un boicot, un auto boicot. ¿Y qué es entonces? Tiene que ver con el colectivo humano, que también tiene un gran condimento de situaciones que hace que cada uno de nosotros vayamos siempre a ese punto. Es como decir, accedo a esa memoria y repito esa memoria inconscientemente. Por miedos, como bien decía, por una cuestión de tener la autoestima baja, por tener cuestiones que me pasaron cuando era pequeña y me quedé anclada con esa memoria, porque bueno, también cabe destacar que dice que nuestro cerebro crece hasta los 7 años y nos quedamos estancados a los 7 años. Claro, por eso después el niño interior, ¿te acordás que claro, y habíamos hablado del niño interior y demás. Y bueno, nosotros vamos trabajando todos estos temas a través de lo que tiene que ver, bueno, principalmente con Ho'oponopono, que es una técnica de muy fácil utilización, que siempre se trabaja en uno. Bueno, de hecho, como saben, nosotros brindamos lo que tiene que ver toda la capacitación en Reiki o también hacemos sesiones de Reiki y siempre vamos buscando también poder acceder a esa memoria subconsciente para poder ayudar a trabajarla. Nos instalamos en la niñez hasta los 7 años. A partir de ahí empezamos a trabajar todos los conflictos que en la adultez tuvimos a lo largo de la vida. A ir a remontarse esa parte. Ahí vamos a trabajar esas situaciones que están allí guardadas en un cofre y muy cuidado, muy cerrado y repetimos. Y de no hacer eso, la vida te va... Seguir repitiendo, a veces por ahí ni siquiera te das cuenta porque estás en automático y al estar en automático ni siquiera podés ver qué es lo que te está pasando. Salvo que a veces tenés distintas llamadas de atención y te podés replantear la vida que estás viviendo, ¿sí? Las situaciones que están haciendo, decir, ¿por qué me pasa lo que no quiero que me pase? El valor de vivir. Hay una enfermedad que se llama fibromialgia y han hecho muchísimas cosas, hasta en el Consejo Municipal, ¿no? Ha habido reuniones y ahí, bueno, específicamente no se sabe bien qué es, porque te duele todo y no sabes lo que es. Pero bueno, de este tema lo va a hablar el doctor Giraldo Patula. Bueno, vamos a hablar un poco del tema del reumatismo muscular, la fibrositis se llamó, o la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? Es una enfermedad crónica que cursa con dolor en el músculo esquelético. Es generalizado y tiene una sensibilidad, una hiperalgesia se llama, o alodinia, una sensibilidad extraordinaria, un umbral de dolor muy bajo la gente que lo padece. Fibromialgia, fibro quiere decir tendones, fibra. Mio, músculo, y algia, dolor muscular. Es un tipo de reumatismo que no solo ataca lo que dice la gente, las coyunturas, las articulaciones, sino que también ataca la parte muscular, la parte de la carne. Si interviene en el sueño, me preguntaron. Claro. Sí, porque se ha visto que, como hablamos antes del polisomnograma, se ha visto que aparecen ondas alfa
que son cuando estamos en 10 ciclos segundo, en las delta, que serían las de menor ciclaje. Es decir, de que no es un sueño bien reparador, sino que hay ondas más activas dentro de las que tendrían que ser más pasivas, más suaves, de menor frecuencia. Por lo tanto, ahí está la demostración de que por qué la fibromialgia altera el sueño. Entre el 4 y el 5% de la población lo sufre. 10 mujeres por cada hombre, más o menos. Es decir, que el 90% largo es de mujeres. Es un tema ligado con las hormonas, con los neurotransmisores, ¿no es cierto? Es decir, que hay un justificativo químico de todo esto. Indudablemente no es fácil de tratar, ¿no es cierto? A veces con flores de Bach se logra más que con un calmante fuerte. ¿Y con acupuntura? Con acupuntura, lo que le quiero hablar, ¿no es cierto? Yo hago el tratamiento de acupuntura tocando lo que yo le llamo las dos bisagras. Tenemos una bisagra superior, que es la que nos permite el movimiento de la cabeza, y otra inferior que nos permite el movimiento del costado. Tratando esta zona, sobre todo me gustan las agujitas, estas que son agujitas permanentes, ¿no es cierto? Son de 1 milímetro, 1,5 milímetros, que quedan puestas, ¿no es cierto? Entonces, se ponen, por ejemplo, en esta zona, o acá entre cuarta y quinta lumbar, y esto comandaría todo el miembro inferior, y las de acá del cuello comandarían toda la parte del miembro superior. Me da buen resultado, por lo menos ahí empezamos, y después están los puntos sensibles, que hay muchos puntos sensibles que tiene el que sufre fibromialgia, que muchos están en esta zona del cuello, acá en los hombros, en la parte posterior y acá en los muslos. También varía en cada persona, pero son bastante comunes. Y acá en el codo. Son los puntos sensibles que tiene. Haciendo lo que se llama locus dolenti, es decir, localizar el lugar, ¿no es cierto?, de dolor, anda muy bien. En fitoterapia, el hipérico, el romero, el hipérico es para la depresión, el romero, la carqueja, el sauce, ginkgo biloba, el milombre, la vitamina D3, se descubrió que mejoraría la vitamina A, el aceite de hígado de bacalao, los lisados, andan muy bien. En homeopatía, el aconitum, también andaría la actea racemosa, sobre todo en los casos de menopausia. Árnica, que es para todos los dolores, el rustox, que es cuando el dolor es sobre todo en reposo. Brionia es cuando el dolor es en movimiento. El apis es cuando tenemos el dolor como tipo pinchazo, como que fueran picaduras de abeja. El ledo palustren cuando hay una sensibilidad exagerada a sobre todo a la humedad. El cáustico en el colocinte y la ruta graviola cuando es en las articulaciones pequeñas que tenemos muchos dolores. Ahí también andaría la ruta graviola en la tercera. Las flores de Bach, la grimoni, que tenemos a coraza, Beach, cuando hay una cierta soberbia, desprecio por la Centauri, es cuando una persona se siente como un felpudo. El oliv para energía, el carveple, que mejora la parte de tipo depurativo de la sangre, el impatient para la impaciencia, el low para el exceso de trabajo, el rescue remedy para la angustia, el vine también para el que dirige a todo el mundo, el walnut cuando se habla de hechizos o de males, ¿no es cierto? Es decir, todo eso de acuerdo al cuadro mental del paciente para ayudarlo. Y a veces una flor de Bach actúa mejor que un analgésico potente. El valor de vivir. Bueno, ahora viene Griselda, nuestra tarotista, entonces estábamos hablando de los rituales, de los amores, de los desencuentros amorosos, ¿sí? Porque, bueno, uno se imagina cuando van los consultantes, bueno, casualmente a eso, preguntarle, ¿no?, sobre sus amores, sus conflictos, y especialmente en el amor, ¿no?, que a veces pasa que vos tenés el conflicto ahí, pero no sabés cómo resolverlo, cuando tenés una separación, porque hay demasiadas emociones juntas que no te dan esa capacidad para ir
resolviendo. Bueno, ¿qué pasa a través del tarot? ¿Sí? ¿De qué manera se puede ir hablando de este tema y tratando de llevar un buen encuentro con tu pareja? Bueno, Griselda te lo cuento. Hola Ceci. Bueno, en realidad hay muchísimos ritos como conflictos, digamos. Por ejemplo, muchas veces hay mujeres que tienen conflicto en lo sexual, digamos, y además financiero. Ese tipo de conflictos tiene un ritual que es para destrabar el chakra colorado, o sea, el chakra del sexo y del dinero. Y para eso se utiliza una tanga colorada con una moneda, está X cantidad de días puesta, y eso es un ritual que sirve para destrabar finanzas y amor. Otras veces hay personas que tienen problemas de insomnio, conflictos, que se acuesta a dormir y todos los problemas se le caen en la cabeza. Y también hay rituales para eso, para poner en la almohada. Son todos rituales blancos, digamos, no es ni brujería, ni amarre, ni nada de eso. Tiene que ver solamente con rituales. Y que hay algunas que me llaman y me dicen, sacame la bolsita de abajo de la almohada porque duermo demasiado, por ejemplo. Y realmente las chicas están muy conformes. Ahora, ¿de dónde vienen estos rituales? Bueno, esto viene desde la India, ustedes ya saben, viene acompañado con todo eso, es algo milenario, es algo que nosotros estamos muy acostumbrados a verlo y los que trabajamos en terapias holísticas, es absolutamente normal, es como el horóscopo, es como un montón de rituales que se hacen. Nosotros sabemos que el cerebro, digamos, el que domina todo, domina emociones, domina absolutamente todo. Cuando nosotros tenemos cierta predisposición para algo, obviamente que las cosas salen mejor. De cualquier modo, a mí me da mucho resultado. Yo veo en mis chicas, como yo le digo, muchísimo resultado. Así que hay una mezcla de una predisposición que nosotros tenemos y además existen también ese tipo de rituales que dan resultado, realmente dan resultado. Qué bárbaro, ¿no? Sí, está muy bueno. Bueno, habrá que hacerlo. Sí, por supuesto, chicas, las espero. Tienen derecho al bienestar. Recuerden eso, tienen derecho al bienestar. Me pueden llamar, siempre con turnos. Ustedes saben que mis consultas llevan un tiempo largo, así que más de 1 hora, hora y media, 2 horas. Vengan con tiempo, charlamos y las guiaremos. El valor de vivir. Mire, es un gusto escucharlo. Lo tenemos en comunicación con el coronel Pisolito. El tema es la Tercera Guerra Mundial que se vive, porque el mundo está en peligro. Todos estamos en peligro en esta ciudad, en todo el país. Entonces yo le preguntaba, ¿qué va a pasar con esta Tercera Guerra Mundial? ¿En cuántos tiempos se divide una guerra? ¿Sí? ¿Era la misma guerra que vivieron nuestros abuelos? Esta guerra que estamos viviendo en el mundo, en este mundo en peligro, ¿sí? ¿De qué manera nosotros tenemos que ir informándonos? Porque nos damos cuenta que estamos en un mundo en guerra. Bueno, de este tema habla el coronel Pisolito. El primero que lanza este concepto es el Papa Francisco. Es más, él la denomina guerra mundial por pedacitos. ¿Qué es lo que yo entiendo y lo que he leído, que él ha expresado? Es que está en desarrollo una contienda global, mundial, pero que no tiene un desarrollo uniforme, sino que en distintos lugares este conflicto, esta confrontación tiene distintos ritmos, distintas características. Por ejemplo, que me ocurre en el norte, en el hemisferio norte hoy, estas grandes migraciones que están llevando juventudes que pueden estar radicalizadas con el Islam, están produciendo hechos terroristas en Europa. Es una expresión de esa guerra. Bueno, si vamos más al sur, Medio Oriente, estamos viendo enfrentamientos terribles donde grupos terroristas como ISIS, como Al-Qaeda, se están debatiendo en una lucha de vida o muerte en Siria, en Irak, en algunos otros países. Y si vamos a nuestro continente, el hemisferio sur, vemos que si bien no tenemos un fenómeno acuciante como es el terrorismo, tenemos lo que yo denomino un bandolerismo que está siendo promovido por el crimen organizado, principalmente por el narcotráfico. Basta mirar lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Brasil, lo que está pasando en nuestra propia ciudad, en tu ciudad, en Rosario, en Mendoza,
Eso es lo que yo entiendo es la Tercera Guerra Mundial, por pedacitos, que ya te vuelvo a repetir, el autor intelectual de esta frase es el Papa Francisco. ¿Cuántos tipos de guerra hay? Hay muchísimos. La guerra, lo decía Raymond Aron, es un camaleón. Es algo que muta permanentemente. Es decir, la guerra no es un fenómeno unívoco. La guerra evoluciona, se adapta, se mete, vuelve a cerrar la puerta y se mete por la ventana. Es una actividad humana altamente creativa. La guerra, como la vemos en las películas de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde se enfrentan grandes formaciones militares, ejércitos, aviones, submarinos, esa guerra no existe más, se ha abolido. Lo que tenemos ahora es una guerra molecular, donde ya no se enfrentan estados, sino se enfrentan actores no estatales, que puede ser una compañía petrolera que te arruina un sector de tu territorio, o puede ser una banda de narcotraficantes que tiene alcance global, por ejemplo, o puede ser la FARC, que es una combinación de una organización terrorista con una organización narco, o puede ser una compañía privada, como puede ser Blackwater, que provee seguridad a elementos de los Estados Unidos desplegados en Medio Oriente. Es decir, hoy el Estado ha dejado de ser el protagonista principal para que estos elementos no estatales ocupen su lugar. Y esto sigue evolucionando. Es decir, no podemos caracterizar a la guerra como un fenómeno que es siempre igual, sino lo que nos indica la historia militar es que evoluciona, cambia, se adapta, adopta nuevas formas. Las guerras del pasado, y esta es la principal diferencia, el pueblo quedaba al margen de las operaciones, más allá que hubiera algún tipo de daño colateral. Hoy el pueblo, la gente, nosotros, somos el objetivo de estas operaciones. Es decir, estamos en el centro de la escena. Antes la guerra se desarrollaba al margen del pueblo, hoy se desarrolla dentro del pueblo. Y eso es lo que le da el dramatismo y lo que hace que vos me hagas esta pregunta. Y bueno, es una guerra que se libra en todos los frentes, en todo momento, en todo tiempo, que no tiene un principio, que no tiene un fin, y eso justamente le da la dificultad. Vos me preguntas, ¿cómo nos defendemos? Bueno, acá, así como la guerra nos ataca, o quienes nos atacan lo hacen en toda la línea, nosotros tenemos que defender en toda la línea. Desde el fortalecimiento de la familia, que es la célula básica de la sociedad, fortalecer nuestras relaciones comunitarias, sociales, a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional y después llegar a nivel regional. Como lo dice el Papa, la caridad bien entendida empieza por casa. Yo lo primero que tengo que asegurar es mi familia, mi casa, mi vecindario, y ahí como una mancha de aceite expandirme a nivel comunitario hasta llegar al nivel regional. Es decir, la paz es la tranquilidad en el orden, no es la paz de los cementerios. Y esa tranquilidad se logra con justicia. Por ejemplo, la ciudad argentina, que hoy tiene un 30, un 40% de pobres, y no puede ser una sociedad pacificada, no puede ser una sociedad, porque no es una sociedad justa. Claro. Entonces, acá no solamente se trata de combatir a nivel físico, sino hay que hacerlo a nivel psicológico y hay que hacerlo a nivel moral. Hay que solucionar los problemas de fondo que generan este conflicto. El valor de vivir. Y vos me vas a preguntar, bueno, Cecilia, ¿por qué pone este tipo de temas? Porque también es el valor de vivir. Por eso a veces uno convoca a estos personajes, estas personas como el coronel Pisolito, que bueno, tienen otra mirada, por ser militar, tienen otra mirada del mundo, de cómo estamos viviendo. Y también nosotros estamos insertados en este mundo, en esta ciudad que también está peligrosa, ¿sí? Por eso a veces les explico, el valor de vivir no es solamente terapias, ¿sí? Sino también la realidad que también tenemos que tenerla en cuenta para tener otra calidad de vida. Y en este tema que va a tocar María Esther Pedroni, también es otra realidad que viven los abuelos, ¿sí? ¿De qué manera viven los abuelos? En aquellos años 90 se abrieron los geriátricos y cada uno hizo lo que quiso con los abuelos. ¿Se los escucha, no se los escucha? María Esther Pedroni habla de este tema. Los tiempos cambian. A ver, si vamos a cómo vivían nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, incluso puedo decir yo mis padres porque tengo edad. A ver, la manera de vivir era muy distinta.
no se daba lugar a que salieran los verdaderos sentimientos, porque la gente mayor se regía por, ¿cómo podría decir? Una especie de código de comportamiento. Fíjense que yo me acuerdo que mi abuela me contaba que sus papás los trataban de usted. Claro. Serían bisabuelos, ¿no? Claro, sí, Entonces, los hijos no se permitían tutear a los padres. Usted papá, claro. Usted mamá. Fíjense la distancia tremenda que había. Claro. Terrible. Claro. Bien. Entonces, si vamos mirando para atrás, nos damos cuenta que se ha sufrido un proceso. ¿Qué pasó? Eso pasaba con los bisabuelos. Los abuelos aflojaron un poquito, hasta ahí nomás, porque la palabra del padre era sagrada, la madre era la que tenía que manejarle el hogar, el padre traía el sustento, se hacía lo que el papá decía, nadie podía opinar, si estaba bien o no estaba bien, me gustaba o no me gustaba, me lo dijo el padre, era palabra santa. Tampoco estaba bien, no había libertad de expresión. Bueno, vienen los hijos, estamos hablando de los bisabuelos, los abuelos, los padres. ¿Qué hacen los padres? Quizá presionado por esa conducta tan rígida, empezaron a aflojar más. En mi época, en la época en que yo tenía 15 años, 20 años, tampoco hacíamos lo que queríamos, porque había respeto por el padre y la madre. Si bien ya no se trataba de usted, pero cuando el padre decía, la madre decía y ya está. ¿Y la madre qué hacía? Hacía lo que decía el padre. Claro. La madre no opinaba. La madre tenía que hacer lo que podía para la educación de los hijos dentro de su marco. El padre era el que imponía el orden, el respeto, la conducta. Hablo de mi época. Vamos más adelante, pues ahora soy yo abuela, ¿no? Bien. Vienen los que tienen 30 y 40 años hoy, aún 50, y le dieron la libertad, se pasaron para el otro lado. Abrieron la puerta, la ventana, todo, y dejaron que todo fuera así, como tiene que ser. No hay orden, no hay disciplina, no se sabe lo que está bien o lo que está mal. El hijo sale, no hay horario de entrada, no hay horario de salida, nadie sabe qué hace cada uno. Nos fuimos al otro lado. ¿Y usted le parece? Acá está lo que está pasando ahora. Porque tampoco se pueden obviar los códigos de vida. Pues la vida tiene un comportamiento, el ser humano. El ser humano tiene, como dicen los japoneses, 8 horas para dormir, 8 horas para trabajar y 8 horas de ocio. Porque también está considerado que el ocio es importante para la salud del cuerpo, del espíritu y de la mente. Ahora, yo la pregunta era el abuelo en el geriátrico, porque cómo cambió esa generación. Bueno, a eso vamos. Fíjate los distintos comportamientos. Entonces, si nosotros no tenemos horario para el chico, no tenemos conducta para el chico, ¿podemos tener el aguante para el abuelo? Debería. Yo pregunto. ¿Por qué? Porque está todo fuera de control. Esa es la respuesta. Se perdió la manija, una manera de decir burda. Claro, se perdió. No hay códigos de vida, ya está. Está todo bien, todo vale. Y el sistema también hizo que se desmembrara la familia, ¿no? También, pero hay una cosa. ¿Cómo vivieron los mayores? A ver, vamos a hacer un análisis profundo de la situación. ¿Cómo vivieron los mayores? Hicieron lo que sentían, decían lo que pensaban. Claro. Están siendo fruto de cómo vivieron. Si vivieron mal, no pueden terminar bien. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Siempre el término medio. Siempre, en todo orden de la vida, es el término medio. La conducta mediática, la que está ahí, en el eje. Cuando se pierde el eje, se pierden los conceptos, para un lado o para el otro. El valor de vivir. Y seguimos hablando con Oscar Barrionuevo. ¿Por qué? Porque también tiene mucho que ver en todo esto. Porque se está definiendo, bueno,
¿sí? ¿Qué pasa en la provincia de Santa Fe? ¿Cuál es el protagonismo que va a tener? ¿De qué manera? Él ya tuvo una experiencia en el 83 cuando se definió un gobernador y una manera de gobernar en aquella época. Bueno, ¿qué quiere Oscar Barrionuevo para esta Santa Fe? ¿De qué manera? ¿Sí? Bueno, todas las voces, todas, y Oscar Barrionuevo. Todas las voces, todas las manos, toda la sangre puede. Mirá, yo si tuviese que dar un buen consejo a los jóvenes dirigentes sindicales, les diría fundamentalmente que no se dejen manejar por esa especie de chupagente que es Buenos Aires, aporteñarse para poder ser alguien en la política. Yo quiero recordarte que aquel año 83 nosotros cerramos Santa Fe. Es decir, y además éramos 3 los responsables, que vos sabés muy bien quiénes éramos. Éramos Panchito Gessi, Miguel Gómez y yo, digamos. Pero Pancho Gessi, responsable del partido, tenía que ser responsable del Partido Justicialista. Miguel Gómez tenía que ser responsable de las 62 organizaciones y yo tenía que ser el responsable de la CGT Regional Rosario. Y luego trasladarnos a hacer entendimientos entre los componentes de toda la comunidad política laboral de la provincia de Santa Fe. Cerrar Santa Fe para pelear por el problema exclusivamente de nuestra provincia. Eso fue lo que hicimos, le dimos fuerte para adelante y el movimiento obrero de aquel entonces se impuso sobre las pretensiones de la gente política, y allí sí que acompañaron los trabajadores en su conjunto. Es decir, y cuando los trabajadores están decididos a la acción porque ven que están representados o metidos su dirigente sindical, ahí sí te apoyan, trabajan, militan, como decimos los compañeros. Bueno. ¿Y hoy cómo está eso? No, eso... porque eso a nosotros nos duró 2 periodos y obviamente que algunos seguimos en otro, seguimos estando, digamos, por la práctica política. Pero bueno, si hoy quieres reorganizar esta provincia... Lo tenemos que hacer, yo estoy dispuesto a que lo hagamos. No me gusta que sean los dirigentes sindicales dependientes de los cuadros políticos. Prefiero enfrentarlo internamente a los cuadros políticos, y los dirigentes sindicales son más políticos que ellos, porque tienen una práctica diaria durante años de lo que es la política. Es decir, entonces hoy por hoy estar siguiendo a un candidato para que sea el hombre candidato y disponga a él todo lo que tienen que hacer los dirigentes sindicales, que no solamente aportan el caudal de gente, sino que también suelen aportar dinero. También, porque consiguen más fácil. Es decir, cuando uno va a un establecimiento a solicitar un apoyo, llámese un establecimiento industrial, comercial, a solicitar un apoyo para la campaña política, como saben que uno es representativo, como saben que uno es un dirigente gremial, como saben, bueno, entonces sí aportan. Hoy por hoy cuesta un Perú conseguir el aporte de dinero cuando uno está de acompañante. Es decir, nosotros no estamos para seguir a ningún hombre de la política, estamos para hacer política y queremos cerrar Santa Fe. Yo es lo que pretendo, ¿no? Cerrar Santa Fe como lo hice con ese eterno compañero que fue Miguel Gómez y Panchito Gessi. Es decir, cerrar esta provincia, cerrarlo con actitudes sindicales primero y con actitudes política posterior. Es decir, lo político para el dirigente sindical tiene que ser un accidente nada más pasajero, pero sí ponerle todo el fuego de su accionar para ser él quien designe a qué político queremos acompañar o que nos acompañe, mejor dicho. Pero ser los protagónicos del historial político de nuestra provincia. El valor de vivir
seguimos hablando con Adriana Torres de la obesidad, ¿no? ¿Cuál es el componente hereditario de esta problemática? Memoria celular y Adriana Torres. El componente en la obesidad heredofamiliar es un componente que hay que prestarle muchísima atención. Primero porque genéticamente podemos traer ya la predisposición a la adicción, la predisposición a la obesidad, la predisposición a una enfermedad. Pero como todo es cuestión de, hay instancias que se disparan o no se disparan, también hay que trabajar con todo el componente emocional. Pero es verdad que muchas veces repetimos modelos y esto es uno de los principales temas que abordamos con memoria celular, el tema de la repetición de errores, la repetición de modelos, la repetición de mandatos. Entonces, la obesidad no escapa a este tema. Entonces, cuando una persona tiene un componente heredofamiliar ya marcado y la persona viene, tiene su mamá, tiene su abuela, su bisabuela y todas las personas siguen la misma línea, obviamente que aquí vamos a trabajar rápidamente en función de no solamente qué cuerpo quiere codificar, sino primero cortar con los mandatos heredofamiliares. Entonces, como vuelvo a decir lo mismo que dije en el primer micro este mes, ¿no? Cuando abordamos el tema de la obesidad es multicausal. Entonces, vamos a ir viendo de las causas que producen la obesidad, las vamos a ir abordando en orden de las necesidades y de la urgencia. Por supuesto que si es obesa, la mamá obesa, la abuela obesa, vamos a ir directamente lo más rápido posible a abordar el tema familiar para cortar con este mandato. Hay protocolos muy lindos en donde la persona va a cambiar esta nueva imagen que quiere para sí y no repetir ese modelo. Y por supuesto que desde la memoria celular yo siempre digo, las células tienen todas las respuestas, tienen todas las causas y tienen todas las respuestas. O sea, nuestras células son el organismo más antiguo que tiene la existencia, la vida y la existencia en este planeta. Por lo tanto, las células saben perfectamente qué es lo que necesitamos. La terapia de memoria celular tiene no solamente protocolos concretos para trabajar la obesidad, sino también acciones concretas que puede desarrollar la persona en su casa. Entonces, cuando el paciente viene y consulta por el tema de la obesidad, le voy a dar muchísimos tips y cosas que va a ir haciendo y que lo van a ir ayudando desde la memoria celular, pero que son actividades que las puede realizar en casa. Inclusive en el taller que voy a hacer el 9 de noviembre, es un taller en donde vamos a ir a ver todas esas herramientas caseras que puedo utilizar y que me van a ir ayudando a decodificar esos cambios dentro del sistema. Lo hacemos a través de posiciones en las manos, de colores, de frecuencias, de palabra. Es muy lindo y es muy rico el abanico de posibilidades que se le ofrece a una persona para y recursos para poder llegar a su peso ideal. El valor de vivir. ¿Vos tenés dolor? ¿Quién no tiene dolor? Pero lo que pasa es que lo queremos resolver con una pastilla. Y a veces el dolor es un disparador para algunas causas que tenemos guardadas. Así que en vez de resolverlo en el momento con una pastillita, es mejor tomar conciencia de dónde viene ese dolor y qué tenemos que resolver. Es como que hay una urgencia de solucionar el tema del dolor. No me permito que me duela nada. Y busco la pastilla mágica para calmar el dolor. En realidad el dolor es una señal de alarma, es una información directa del cuerpo diciendo detente. Ese es el mensaje. O sea, si a vos te duele algo, ¿con qué relacionamos cuando hay dolor? Con que no voy a poder trabajar, me voy a tener que quedar, no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer... Siempre es con el no voy, no voy a poder hacer, no voy a poder tener, no voy a poder, porque el dolor no me deja, porque esto, que lo otro.
Primero tomar conciencia, saber que el dolor es una señal que nos da el cuerpo para que nosotros digamos qué está pasando acá, por qué me tengo que detener 2 o 3 días. Más allá de la urgencia, cómo tratarla. Y por el otro lado, ese dolor que hoy lo detenemos entre 3 o 4 días con un analgésico, con un antiinflamatorio, con lo que sea, va a volver a repetirse. Va a volver a aparecer dentro de 3, 6 meses si yo solamente tomo las pastillas. O haga el tratamiento que haga, ojo, que quede claro. No estoy hablando específicamente de ningún tratamiento. Estoy hablando de cualquier tratamiento que yo tomo para que me calme el dolor. O sea, si yo no tengo un cambio de conducta ante el dolor, más allá del correcto diagnóstico que tenga con el profesional que lo trate y te diga, mira, tenés tal cosa, tenemos que hacer tal cosa. Pero nosotros, ¿a qué nos enseñan? Nosotros nos enseñan a calmar el dolor. Claro. O sea, vos tenés un dolor, tomate este analgésico, pero bueno, tenés una lumbalgia. Esto va a ser quirúrgico, no va a ser quirúrgico. Y sobre eso nosotros nos enseñan a tomar una conducta y tratar de resolver mediante el uso de diferentes técnicas el tema. Ahora, eso está todo bien, pero es la evaluación y la evolución que yo tengo que hacer de ese dolor y de ese problema para que todo esto tienda a cambiarte. Si no, no te cambia. El mecanismo del dolor, más allá de lo que nosotros decimos como médicos, que los enseñaron, pero nos está diciendo, desde lo físico, o sea, lo primero que nos está diciendo es que se ha desarrollado un proceso tóxico, inflamatorio, acidificante en el lugar. Que puede ser de larga data, puede ser agudo. Cuando se desarrolla un proceso inflamatorio, ¿qué es por definición un proceso inflamatorio? Es un proceso para el cual capturar una carga tóxica y sacarla del cuerpo. Esa es la definición de inflamación. Entonces, nosotros eso lo tenemos y lo hacemos. Lo que pasa es que no lo entendemos, no lo sabemos, y nuestro cuerpo lo hace. Pero el tema es, el dolor, hay quienes dicen que cuando el cuerpo duele es porque duele el alma. ¿No? De hecho, viste que está el mapa de las emociones con la localización de los dolores. Entonces, me está diciendo otra cosa. Me está diciendo otra cosa. Y nosotros somos un quantum de energía, y un quantum de energía que no es nuestra energía. Somos parte de un quantum de energía que es todo el universo. Y ese cachito está vibrando de una manera, por eso tiene esta forma. Entonces esto es muy técnico, pero es cuántico y es así. Entonces, cuando nos hablan de dolor, nosotros en el consultorio preguntamos mucho. Cuando el motivo de consulta es dolor, preguntamos un montón de cosas. Y nos encontramos con diferentes reacciones. Y esto es lo interesante. Donde uno empieza a ver en qué punto está parada esa persona y en qué vos de alguna manera lo podés ayudar, orientarlo, sin decirle que su vida está bien o está mal. Claro, él después sacará sus conclusiones. Él podrá sacar sus conclusiones, claro. Exactamente. Lo que tiene que darse cuenta que hasta ahí amerita que cambie, porque si hasta ahí llegó con dolor, algo no está bien. Como el que llega a estar enfermo. Porque nosotros somos mentores de nuestras propias enfermedades. No nos enfermamos por casualidad, por mala suerte, por azar. Somos nosotros los que trabajamos en forma inconsciente para llegar a tener tal o cual enfermedad. Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Hoy la ciencia está tendiendo ya a entender otras cosas. Hoy ya hay lugares en el mundo donde se usa el Reiki, lugares en el mundo donde se usa la gemoterapia. O sea, se empiezan a usar otras técnicas y se empieza a escuchar al paciente de manera distinta. El médico empieza a formarse sobre otras cosas. Che, ¿por qué? A ver, ¿cómo es el tema de la biodescodificación? ¿Cómo es este tema? De cualquier técnica a la que se te ocurra. Nosotros tenemos consultas de colegas. Che, ¿cómo es el tema de esto? ¿Por qué? ¿Por qué se utilizan estas técnicas para tratar a la gente? ¿Cuál es el enfoque? O sea, hay una inquietud científica de este tema más allá de mucho más de lo que la gente cree. ¿Va a llevar su tiempo? Seguramente. Lo que yo no sé es cuánto, y eso lo determina la gente, porque todo esto se mueve
en base a los requerimientos. O sea, hace 20 años atrás, los médicos que estamos en la parte biológica siempre decíamos que el problema de una enfermedad como cáncer era inmunológico. Hoy la ciencia está trabajando sobre la inmunoterapia como tratamiento del cáncer. Qué maravilla. Entonces, es toda una cosa que tiene su tiempo. Entonces, por ahí, hablar un poco de estas cosas a destiempo puede complicarle la cabeza a más de uno. Pero lo que tiene que tener bien en claro la persona que le duele, que cuando tiene dolor, su cuerpo le está diciendo algo, no que me duele y listo. Está bien, calmate el dolor como vos quieras, en 2 días, 3 días, que no importa, con la técnica que quieras. Pero después sentate a pensar de por qué te dolió. El valor de vivir. Bueno, ya llegamos al final del Valor de Vivir. Gracias por acompañarme. Nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate, bizcochitos y el valor de vivir. Gracias.